En un mundo de símbolos, pocas cosas como este cuadro reflejan el dramatismo de la guerra. Picasso pintó el Guernica tras uno de los episodios más dolorosos de la Guerra Civil Española. Un cuadro ausente de color que oscurece el ánimo de quien lo contempla. Y un dolor que se instaló en la infancia de Sally Perel, Zlata Filipović, Edwin Toley y Herminio Martínez. Solo un mes después del bombardeo que reflejó el genial artista malagueño, a Herminio, que vivía a las afueras de Bilbao, lo trasladaron a Inglaterra junto a 4.000 niños vascos. Y el episodio que evoca este símbolo universal marcó para siempre su vida. El gobierno inglés nunca nos quiso. A causa del bombardeo de Guernica, la destrucción de Guernica, que en Inglaterra hubo tanta protesta y que el gobierno británico se vio obligado, forzado a admitir refugiados. No había querido admitir refugiados porque había el Tratado de No Intervención, que era una farsa, y entonces que eso contravendría el Tratado de No Intervención, pero en el bombardeo de Guernica, como digo, hubo tales protestas que se vio obligado a aceptar niños. Hoy, a sus 80 años, este jubilado se expresa en castellano con ligero acento inglés, aunque dice que el tiempo ha acentuado la sensación de vacío, no ser ni de un sitio ni de otro. El último empeño de Herminio es recuperar otras historias como la suya, en agradecimiento a la ayuda que recibieron de miles de ciudadanos y voluntarios británicos. Verás que yo aprecio lo que se hizo por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para otros? ¿Comprendes? La historia de Herminio confirma que los conflictos nunca acaban cuando oficialmente se dice. A la guerra civil siguió una dura posguerra y otra guerra, esta vez europea, y cerca de 500 niños no pudieron regresar jamás a España. Íbamos a haber sido repatriados en 1939. La Cruz Roja informó al Comité de los Niños Vascos en Londres de que no debiéramos devolver, que las condiciones en casa estaban muy, muy mal. Y mi madre había dicho que si volvíamos con los hijos que tenía en casa, que nos moriríamos de hambre todos. Les separan la edad, el país, el momento en que estallaron sus respectivas guerras, pero les une el convencimiento de que tienen que contar su historia para darle un significado más real al sufrimiento que producen. Zlata Filipović tenía 11 años cuando empezaron los combates en Bosnia. Tuvo que refugiarse junto a su familia en el sótano de su casa, en Sarajevo. Desde allí, y durante 2 largos años, escuchó las bombas y los tiros de los francotiradores apostados en las colinas que rodeaban su casa. La guerra acabó causando 300.000 muertos y más de 4 millones de refugiados en pleno corazón de Europa. El sótano feo, sucio y maloliente de los primeros días acabó siendo un lugar cálido y hermoso, un auténtico refugio, escribió Zlata en un diario que daría la vuelta al mundo y que le llevaría a ser conocida como la Ana Frank de Bosnia. Pronto llegará la primavera, la segunda primavera de guerra. Lo sé gracias al calendario, porque no puedo ver ni oler la primavera. Solo veo a pobres desgraciados que arrastran agua y a otros más desgraciados todavía, hombres y mujeres a los que les falta un brazo o una pierna. Ellos son los que han tenido la suerte o la desgracia de no haberse dejado matar. Ya no hay árboles ni pájaros. La guerra lo ha destruido todo. Ya no hay gorjeos primaverales, ni siquiera hay palomas, el emblema de Sarajevo, ni gritos infantiles, ni juegos. Los niños ya no parecen niños. Se les ha arrebatado la infancia, y sin la infancia no hay niños. Siempre piensas que la guerra es algo que les pasa a los demás, en los libros de historia, en África, pero no es algo que te pueda pasar a ti. Es un mecanismo de defensa. Cuando las cosas empezaron a cambiar, creo que todos pensábamos que aquello no era una guerra, porque nos negábamos a asumir esa idea. Pero recuerdo que el 5 de abril oí disparos por primera vez y era un sonido horrible que solo había oído antes en las películas, en el cine o en la tele, pero que de pronto era muy real y aterrador. Durante 40 años nadie, ni siquiera sus hijos, conocieron la historia del judío Sally Perel.
Hasta su propio hermano, al acabar la Segunda Guerra Mundial, le recomendó que no la contara porque nadie iba a creerle. Ahora viaja explicándola al mismo tiempo que lucha para que no se olvide el Holocausto y pide una paz justa con un Estado palestino. Huido a Polonia, recogido en un orfanato ruso y capturado después por los alemanes, Sally se hizo pasar por uno de ellos para escapar de una muerte segura. Se convirtió en Joseph y durante 4 años vistió el uniforme de las juventudes hitlerianas. La primera vez que me vi reflejado en un cristal, llevando la cruz gamada y el águila imperial, sentí como si me pincharan con un aguijón en el estómago. Estaba aterrorizado, no sabía dónde ir. Aquella aparición me aterrorizó por completo de una forma íntima, muy difícil de compartir. Fue un auténtico espanto. Hoy vamos a estudiar cómo se reconoce a un judío. Una película, Europa, Europa, reflejó las casualidades que le mantuvieron vivo. Sentaos. El judío tiene la frente muy alta, la nariz aguileña. También el miedo constante a ser descubierto y al mismo tiempo el temor a perder su propia identidad. Solo 2 personas llegaron a conocer su secreto y ambas lo mantuvieron. Esta mezcla de rasgos corresponde a la raza báltica oriental. Desgraciadamente, no perteneces a la raza más noble del pueblo alemán. Sin embargo, está claro que eres un auténtico ario. Mi padre me dijo, precisamente cuando me despedí de ellos, no olvides nunca quién eres. Si sigues siendo un judío creyente, Dios te protegerá. En cambio, mi madre me dijo, tú tienes que vivir. No podía cumplir con ambos, así que seguí la orden de mi madre. Tú tienes que vivir, y no el deseo de mi padre. Sé un judío siempre. Edwin también necesitó un tiempo para contar una infancia que no tuvo. Con 8 años, los rebeldes de Sierra Leona lo secuestraron y convirtieron en combatiente, en uno de los 250.000 niños soldado que la ONU calcula en el mundo. Niños que apenas pueden levantar el fusil que disparan y niñas tratadas además como esclavas sexuales. Son dobles víctimas de las guerras porque les obligan a actuar como verdugos y porque luego se encuentran con el rechazo de sus pueblos. Niños manipulados en cuerpo y alma. Hubo muchas cosas malas, distorsiones, matamos gente, entonces ellos también nos metieron droga, hacemos cosas malas que en ese momento no nos damos cuenta nada de lo que estamos haciendo porque tenemos mucha droga y si tú no quieres combatir, ese momento el jefe te lo mata. Edwin consiguió escapar y hace 10 años empezó a rehacer su vida. Hoy estudia en España gracias a la ONG Todos son Inocentes y a una beca de la Junta de Andalucía. Se convertirá en técnico de laboratorio y volverá a su país. Es el más joven de los 4 niños de la guerra que Save the Children ha reunido en Madrid para conmemorar su 90 aniversario. 90 años desde que una mujer británica, England Dinjeb, desafió las convenciones de su época y se atrevió a pedir ayuda para los niños de los países enemigos tras la Primera Guerra Mundial. Y 90 años para recordar que, pese a todo, en muchos lugares los derechos de la infancia siguen sin ser respetados. Lleva muchos años trabajando en ellos, pero ni hemos sido capaces de erradicarlos, esas necesidades, y además parece ser que en número y en volumen siguen creciendo. Bueno, el efecto, vamos, eso es la consecuencia, por una parte, del enorme crecimiento de la población mundial que está habiendo, es decir, el problema se va multiplicando a medida que la población sigue creciendo, y yo también tengo que decir que es consecuencia de yo diría, una falta de voluntad política de solucionar estos problemas. Yo estaba convencido de que la Segunda Guerra Mundial sería la última de todas las guerras y que la humanidad no podía ser tan mala. Y uno se siente tan incapacitado para hacer nada de esas tragedias que ocurren.
Yo quería explicar que los niños que están ahora niños a su lado no ha sido querido, ha sido obligado. Creo que es inútil sentir rabia. Es como una mochila pesada con la que tienes que cargar todo el día y no te hace más productivo en la vida. Durante la última década, 2 millones de niños han muerto en conflictos armados, 6 millones han resultado heridos, otros 20 han tenido que abandonar sus casas, víctimas también de un lucrativo negocio. Pero estos 4 niños de la guerra reflejan el espíritu de Eglantyne, convencida de que cada generación ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir al mundo de sus ruinas.